En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de literatura con el tema Género poético, lírica y épica. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que conozcas qué son la lírica y la épica a partir de la revisión de sus características y un ejemplo para que puedas identificarlas como subgéneros poéticos. El género poético hace referencia a las obras literarias que están escritas en forma de poema. En este género, se usan las palabras de manera creativa para expresar emociones, ideas e historias. El género poético se divide en 2 subgéneros. 1. Poesía lírica. Y 2. Poesía épica. Durante el video vamos a explicar 6 cosas. 1. ¿Qué es la poesía lírica? 2. ¿Cuáles son las características de la poesía lírica? 3. Ejemplo de poesía lírica. 4. ¿Qué es la poesía épica? 5. ¿Cuáles son las características de la poesía épica? Y 6. Ejemplo de poesía épica. A continuación, te explicamos qué es la poesía lírica. Poesía lírica. La poesía lírica es una forma de expresión que se usa para transmitir sentimientos, emociones, pensamientos o reflexiones. Los temas más utilizados en la poesía lírica son amor, muerte, tristeza y felicidad. Este tipo de poesía primero se transmitió con canciones, es decir, de forma oral. En estas canciones se usaba una lira, que es un instrumento parecido a un arpa. Después, la poesía lírica se registró de forma escrita. Aquí concluimos con la definición de poesía lírica. A continuación, te explicamos cuáles son sus características. Características de la poesía lírica. La poesía lírica tiene 3 características que te explicamos a continuación. Característica 1. El poeta escribe en primera persona, es decir, se pone como protagonista de la acción. Característica 2. Es subjetiva porque expresa los sentimientos y emociones del poeta. Característica 3. Es breve. Aquí concluimos con la explicación de las características de la poesía lírica. A continuación, te presentamos un ejemplo de poesía lírica. Ejemplo de poesía lírica. El poema que te describimos a continuación lo escribió Ramón López Velarde y tiene el nombre de Hermana, hazme llorar. En este poema el poeta le expresa a su hermana que está sufriendo porque tiene un amor imposible y ya no le quedan lágrimas para llorar. En el poema Hermana, hazme llorar, se ejemplifican las 3 características de la poesía lírica de la siguiente forma. 1. El poeta escribe en primera persona porque usa frases como yo sufro y estoy triste. 2. Este poema es subjetivo porque expresa la tristeza que siente el poeta. Y 3. Es breve porque tiene 22 versos y 5 estrofas. Aquí concluimos con el ejemplo de poesía lírica. A continuación, te explicamos la poesía épica. Poesía épica. La poesía épica narra historias de las experiencias que vivieron los héroes, como batallas y guerras, o logros importantes. La poesía épica se usa para compartir las historias y tradiciones de un pueblo,
transmitir enseñanzas y reflexiones, y entretener a los lectores. Este tipo de poesía primero se transmitió de forma oral y después se registró en papiros, piedra y papel. Aquí concluimos con la definición de poesía épica. A continuación, te explicamos cuáles son sus características. Características de la poesía épica. La poesía épica tiene 3 características que te explicamos a continuación. Característica 1. El personaje principal es un héroe con las siguientes características: fuerte, inteligente, noble, honrado y valiente. Característica 2. El poeta narra con admiración las historias que vive el héroe en sus batallas o guerras. Característica 3. Es extensa, porque narra todo lo que pasa en las batallas o en las guerras que enfrenta el héroe. Aquí concluimos con la explicación de las características de la poesía épica. A continuación, te presentamos un ejemplo de poesía épica. Ejemplo de poesía épica. El poema que te describimos a continuación es anónimo y tiene el nombre de Canción de Roldán. Este poema épico narra la última batalla de un comandante del ejército de nombre Roldán. Roldán era sobrino del rey Carlomagno y tenía la misión de protegerlo de sus enemigos. Roldán era fuerte, inteligente, valiente, noble y defendía con honor a su ejército y a su rey. Un día, en una batalla, Roldán fue traicionado y murió, pero cumplió su misión de salvar a Carlomagno. En el poema Canción de Roldán se ejemplifican las 3 características de la poesía épica de la siguiente forma. 1. El personaje principal de este poema es el comandante Roldán, que era un héroe fuerte, inteligente, valiente, noble y protegió a su rey con honor. 2. En el poema se usan palabras para destacar las acciones del comandante Roldán. Y 3. El poema de la Canción de Roldán es muy extenso porque explica con detalles la última batalla que enfrentó Roldán. Aquí concluimos con el ejemplo de poesía épica. Esto fue todo con respecto al tema género poético, lírica y épica. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de literatura. Fuentes de consulta. El Cantar de Roldán. Sin fecha, Ciudad Ceba. Casa Digital del Escritor, Luis López Nieves. Disponible en Internet. Muriel T. 2024. Género épico. ¿Qué es? Concepto y definición. Enciclopedia Significados, disponible en Internet. Equipo Editorial ETC 2022. 15 ejemplos de poemas líricos, disponible en Internet. Giorgio A. 2022. Poesía épica, Enciclopedia Iberoamericana, disponible en Internet. Hermana, hazme llorar, 2022. Ciudad Ceba. Casa Digital del Escritor Luis López Nieves, disponible en Internet. Muriel T. 2024. Poesía lírica y sus características. Enciclopedia Significados. Disponible en Internet. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.